La afinidad de las culturas precolombinas que habitaban la mitad meridional de América fue notada desde el siglo XVI por Fray Bartolomé de las Casas, que hasta el siglo XX fue bautizada como Mesoamérica. Algunos de los elementos que compartían estas culturas eran una economía basada en maíz, frijol y calabaza, cultivo en chinampas, uso de maguey y cacao, grandes rituales religiosos, juego de pelota y notación en códices, entre otros. Mesoamérica es una zona geográfica altamente diversa, considerada como región tropical, con valles fríos, bosques tropicales, planicies costeras, llanuras extensas y tierras áridas. La frontera norte de la región fue cambiando con el tiempo, debido a los avances en sistemas de irrigación que extendieron los cultivos, la desaparición de los toltecas y la ruina de Teotihuacán. En cuanto a cultura, Mesoamérica tiene una amplia variedad cultural, en la que a lo largo de 13 siglos los pueblos compartieron una cultura global en torno al cultivo del maíz y la construcción de tradiciones. Esto no implica que las culturas fueran del todo semejantes, cada una desarrolló costumbres propias e independientes. En general, la realidad mesoamericana se tejió en tres hilos fundamentales: la tradición básica, la historia local y la historia civilizatoria global. Historia común de larga duración. Para analizar la tradición mesoamericana de larga duración se han considerado los siguientes criterios: modos de subsistencia, patrón de asentamiento, grado de centralización del poder, importancia del aparato bélico y nivel estético de las manifestaciones artísticas. De acuerdo a dichos criterios, se ha dividido en preclásico, clásico y posclásico. Preclásico: va del año 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Se subdivide en temprano, medio y tardío. Se inicia con la adopción de un modelo de subsistencia agrícola sedentario y la cerámica. Se observa un largo proceso de transformación de las sociedades igualitarias hasta las jerarquizadas. Las aldeas se convierten en verdaderas ciudades, se da lugar a la arquitectura pública monumental, la complejidad del calendario y los sistemas de escritura y numeración. Clásico: transcurre desde el 200 a.C. hasta entre el 650 y 900 después de Cristo, dependiendo de la región cultural. Se divide en temprano, tardío y epiclásico. Aparece la diferenciación campo-ciudad y las grandes tradiciones regionales. Hay una agricultura intensiva para alimentar a la gran cantidad de habitantes. Las grandes capitales controlan a todas las ciudades de su región y buscan extender sus influencias hacia el exterior. Al final de esta etapa, las capitales declinan y se colapsan. Tras su caída, hubo gran inestabilidad política, que indujo a incrementar el aparato militar de las sociedades. Posclásico: empieza entre el 900 después de Cristo y el 1000 después de Cristo y termina en el año 1520 después de Cristo. Se divide en temprano y tardío. Aparecen sistemas de control regional a partir de principios supraétnicos. La frontera norte de Mesoamérica se contrajo y surgió el militarismo y la configuración de estados agresivos. Se incrementó considerablemente el sacrificio humano y la llegada de los españoles puso fin a esta época. Los diferentes pueblos que habitaron Mesoamérica se forjaron una identidad regional. Se han clasificado en regiones: norte, centro, golfo, occidente, Oaxaca y sureste. Sin embargo, la región del norte se incorpora hasta fechas muy recientes. En el norte, después del primer siglo de nuestra era, cuando estas sociedades dominaron las técnicas de regadío y pudieron aprovechar las condiciones climáticas favorables, avanzaron hacia el norte. Pero después de un prolongado periodo de sequía, se replegaron nuevamente hacia el sur. Comprende los territorios de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco y Querétaro. El segundo, el Altiplano Central, es un territorio compuesto por el Valle de Morelos, el Valle de Puebla, Tlaxcala, la Cuenca de México y el Valle de Toluca. La Cuenca de México desempeñó entonces un papel protagónico de las cuatro. Estaba ocupado por un sistema de lagos y pantanos que proporcionaba alimentos variados. El tercero, el Golfo, fue la cuna de la cultura olmeca.
La zona es una enorme llanura costera con una amplia red hidrológica, ríos caudalosos y extensos pantanos. La cuarta, Occidente, fue una de las regiones menos conocidas en Mesoamérica. Cubrió los estados de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Jalisco. Las dificultades de comunicación impidieron la formación de una amplia red política social que integra las diversas comunidades, aunque el imperio tarasco del posclásico fue la excepción. La quinta, Oaxaca, la región comprende el Valle de Oaxaca. Era tierra fértil que actualmente está completamente erosionada, lo que explica su baja productividad. Se localiza el centro de la cultura zapoteca, Monte Albán, una de las ciudades más importantes del periodo clásico. Hacia el oeste se localiza la otra zona cultural, la Mixteca. La última, el sureste. También conocido como región maya, consta de 3 zonas, una de alta montaña, otra localizada en las tierras bajas y por último el norte de la península yucateca. Fue precisamente en ellas donde floreció la cultura clásica maya y un sistema económico muy complejo. Los principales grupos que actuaron como agentes del proceso civilizatorio de Mesoamérica más amplio fueron los olmecas, de quienes no es fácil determinar en qué consistieron sus aportes. El primer problema que se presenta es la definición del olmeca. El pueblo olmeca habitó en el sureste de Veracruz y el occidente de Tabasco. Su estilo está diseminado por toda Mesoamérica. Los especialistas juzgan que se trató de un proceso globalizador del preclásico medio, en el que los olmecas del Golfo impulsaron redes de intercambio con las élites de las múltiples etnias del área y que dio por resultado una serie de maduraciones culturales simultáneas. Los teotihuacanos. Su imposición en el ámbito mesoamericano ocurrió durante el periodo clásico. Su dominio fue de carácter comercial. Los Teotihuacán se dedicó a producir y exportar manufacturas de obsidiana verde y cerámica, mercancías que llevaba en regiones muy remotas. Su presencia se manifestaba a lo largo de las rutas comerciales. Durante varios siglos, la influencia de Teotihuacán en estilos y modas se dejó sentir en toda Mesoamérica. Tampoco parece ser que el medio normal para lograr sus objetivos mercantiles haya sido el de las armas. Los suyuanos. Desde finales del Clásico y durante varios siglos, muchos pueblos emigraron en oleadas desde la costa del Golfo hasta los territorios de Chiapas y el Petén. Estos migrantes invasores impusieron un orden político militarista y desarrollaron una cultura mestiza en Yucatán. Hablaban un lenguaje mayanse y practicaban ideas religiosas exóticas y que sus costumbres eran escandalosas. Paulatina o drásticamente se fueron apoderando de las diferentes regiones del sureste mesoamericano. Los suyuanos lucharon mediante las armas por un dominio político más directo. Querían imponer sus creencias religiosas, sus instituciones políticas y sus manifestaciones artísticas. Buscaban la formación de sistemas regionales de tributación, tanto en especie como en mano de obra. El aporte más importante de los suyuanos al área mesoamericana es el modelo hegemónico de control político. Los mexicas. La historia de 2 siglos de existencia de este pueblo guerrero, cuyo poder abarcó un amplio territorio, puede dividirse en 4 periodos. El primero, el asentamiento de la población en una zona insular del lago de Texcoco y su subordinación al poder de los tepanecas de Azcapotzalco. El segundo, estructuración del estado hegemónico tras la derrota de Azcapotzalco. El tercero, la expansión militar. Y el cuarto, consolidación de sus dominios hasta su derrota frente a los españoles. Los mexicas salieron huyendo del dominio azteca, en grupos llamados calpulis, agrupados en un cuerpo, el calputín. Se establecieron temporalmente en diversos lugares del trayecto. Al final llegaron al lago de Texcoco y merodeando la región, fincándose provisionalmente en algunos sitios hasta la fundación de su hogar definitivo en el islote del lago. Los fundadores de México Tenochtitlán destinaron el centro de su escaso territorio a los templos de Huitzilopochtli y Tlaloc, y el resto lo dividieron en 4 barrios, donde se asentarían los calpultín. Una parte considerable de los mexicas no quedó conforme con el reparto, por lo que se produjo una nueva segmentación. Los inconformes se trasladaron al norte y fundaron la gemela y rival México Tlatelolco. Así fue como los tenochcas obtuvieron su primer tlatoani, del linaje del Culhuacán, mientras que los tlatelolcas recibieron el suyo de Azcapotzalco. Los mexicas quedaron en malos términos con el sucesor del señor de Azcapotzalco. De esta manera nació una alianza entre Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán. México Tlatelolco desde entonces quedó fuera del juego. Las funciones de la Triple Alianza, como organización supraestatal, eran dirimir las contiendas,
vigilar por la seguridad de la región e incorporar a los estados renuentes a formar parte de la coalición. Con este pretexto, las tres capitales encabezaron un proceso de expansión militar. Después se sucedieron en el poder tres hermanos. El primero hizo la guerra a México-Tlatelolco, que una vez derrotada no volvió a tener un gobernante propio. Bajo el tercero se alcanzó el máximo poderío y se logró el comercio a grandes distancias. Los dominios políticos y comerciales de la Triple Alianza se extendieron. El cuarto momento, el siguiente tlatoani fue Moctezuma Xocozotzin, que dirigió la consolidación de las conquistas anteriores y la unificación de la numerosa población asentada en el islote. A este emperador le tocó la triste suerte de enfrentar a los conquistadores. La caída de la Gran Tenochtitlan marca el final de Mesoamérica. Las principales razones son el enorme decrecimiento de la población por causa de las guerras y las enfermedades importadas de España. Algo a tomar en cuenta es la violencia con la que los aztecas gobernaban por encima de otros pueblos. Esta relación de odio provocó el apoyo de muchas civilizaciones a los españoles en su intento por derrocar el imperio. Este acontecimiento ejemplifica la destrucción que puede ser ocasionada por el uso de la violencia.